Aquí en España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el Congreso que España va a reconocer a Palestina como Estado el próximo martes 28 de mayo y de hecho lo va a hacer en una acción coordinada junto a los gobiernos de Irlanda y de Noruega, porque los tres países van a reconocer a Palestina a la vez. Esta decisión llega aquí en España 10 años después de que por primera vez el Congreso debatiera una moción para instar al gobierno de aquel entonces a reconocer a Palestina. Ahora, 10 años después, una década después, el gobierno ha decidido dar el paso y ya se ha abierto una crisis diplomática entre España e Israel, porque Israel ha llamado a consultas a su embajadora aquí en Madrid y también ha convocado al embajador de España allí en Israel por esta decisión, una decisión que también ha tomado con los gobiernos de Irlanda y de Noruega. Aquí en España la izquierda ha apoyado la decisión, mientras que la derecha la ha criticado. Aumenta la tensión entre el gobierno de Joe Biden y la Corte Penal Internacional. Dijo hoy el secretario de Estado durante una comparecencia ante el Senado que está dispuesto a coordinar acciones legislativas ante la solicitud de órdenes de arresto para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su titular de defensa. Teniendo en cuenta los acontecimientos de ayer, creo que tenemos que considerar los pasos apropiados a tomar para abordar nuevamente lo que es una decisión profundamente equivocada. El fiscal de la Corte, Karim Khan, dijo el lunes que tenía motivos para creer que tanto Netanyahu como el jefe de defensa de Israel y otros 3 líderes de Hamas tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Israel ha tachado la medida de absurda y pidió hoy a los países aliados que desconozcan las decisiones de la Corte. Deberían condenar rotundamente este paso como lo hicieron Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y República Checa, por ejemplo. Asegúrense de que la CPI comprenda su posición. Opónganse a la decisión del fiscal y declaren que aunque se expidan órdenes, no tienen intención de ejecutarlas. Mientras tanto, un día más prosigue la ofensiva sobre Gaza. Dijo el ejército israelí haber bombardeado varias ciudades al norte de la franja. En el sur, 900.000 personas han evacuado Rafah en las últimas 2 semanas, según el más reciente recuento de la ONU. Naciones Unidas asegura que ha paralizado la entrega de ayuda humanitaria en la zona debido a los problemas de seguridad. También desde el muelle temporal anclado por Estados Unidos en la playa de Gaza la pasada semana, la ayuda llega en cuentagotas. No hay comida en nuestra casa. Vinimos a buscar ayuda y ahora nos vamos sin nada. Volveremos mañana, si Dios quiere, con la esperanza de recibir alguna ayuda que nos ayude a sobrevivir a mí y a este niño. Según la agencia israelí que coordina el transporte de ayuda humanitaria, 14 camiones han sido transferidos a través del muelle flotante desde el pasado viernes, una cifra muy por debajo de los 90 camiones diarios inicialmente estimados por Estados Unidos. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba. Al menos una persona murió y las autoridades siguen buscando sobrevivientes con operaciones de rescate luego de los potentes tornados que se ensañaron con Iowa el martes. La pequeña localidad de Greenfield es la más afectada, donde todavía se desconoce el número de fallecidos y hay decenas de heridos, según la patrulla estatal. La mujer que falleció no ha sido identificada, pero perdió la vida cuando el vehículo que conducía se salió de la carretera durante las tormentas, dijo la oficina del alguacil del condado Adams. Casas y negocios destruidos, árboles destrozados, vehículos aplastados y escombros esparcidos por todas partes daban cuenta de la furia de los tornados. Greenfield, con cerca de 2.000 habitantes, está situada a unos 88 kilómetros al sureste de Des Moines y además de los tornados se registraron granizo gigante y lluvias torrenciales que se extendieron a otros estados. Las tormentas que se desplazaron hacia el este para azotar partes de Illinois y Wisconsin dejaron sin electricidad a decenas de miles de clientes en los 2 estados. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.